Y Hola, especialmente aquí en BM Online vamos a estar muy pendientes hoy, mañana, toda la programación 24 horas de este canal y de esta radio respecto a lo que suceda mañana. Mañana es el famoso 5 de noviembre y bueno, y se va a decidir la suerte de los estadounidenses y del mundo también, si se quiere, respecto a quién va a estar sentado ahí en la oficina oval de la Casa Blanca en Washington, una mujer o un hombre. Y me gustó esto de lo que mencionaste de la curva de Laffer. Arthur Laffer. Qué interesante. Sí, ahí está la curva de Laffer. Qué interesante eso. Es lo que nosotros tenemos que hacer en Paraguay. Y bueno, ¿y por qué no se hace? Y porque la gente está obtusa. Obtusa, ignorante y por sobre todo cosa pensando que hay que seguir drenando dinero hacia el Estado. Y lo que tenemos que es sacarle dinero al Estado. Hay demasiado dinero en el Estado. Ahí está la Municipalidad de Asunción. Está lleno de dinero. Dios mío. Pero ¿acaso tenemos plazas y parques? ¿Hay una flor en alguna plaza? Hay una flor, hay un lugar donde podías sentarte. No, ¿hay una flor en alguna plaza? No, mi pregunta. por favor, no hay nada. Flor de loto. Flor de loto. No quiero arrimar porque es medio peligroso a la hora del día, ¿verdad? Bueno, claro. Pero yendo a lo de mañana, que es el punto de inflexión, hace rato aguardado, eleccionariamente, y bueno, puede... ¿Cómo están las encuestas o el interés de la gente? Está ganando Harris por un punto, al parecer. Bueno, las informaciones son de acuerdo a Trump los tiene gustos. 48 y Harris tiene 49. Sí, bueno, esa es lo que los medios de comunicación afín, por supuesto, al Partido Demócrata y a los intereses de las grandes corporaciones relacionadas especialmente al Deep State, a esa cuestión que hace a las cuestiones del globalismo, hacen ver que Trump, por supuesto, está debajo. Hay informaciones, Bruno. ¿Vos no mirás CNN? No, CNN no puedo ver. Es todo pro Harris. Ahí yo le doy la razón. Impresionante. Ahí yo le doy la razón a un político paraguayo al cual realmente tenemos que en este momento mencionarlo. Se llama Luis María Argaña. Sí, claro. Luis María Argaña llegó a decir algo que para mí es una gran verdad, sinceramente. A ver. Yo no leo los medios de comunicación por una cuestión de salud mental. De salubridad. No es por nada, Bruno, pero si uno mira CNN, que desde el punto de vista informativo nadie puede negar que es un gran medio, sin duda. Por supuesto. Pero en cada detalle ellos le agregan allí un pequeño golpecito de su tendencia totalmente favorable, de luego, al Partido Demócrata. Partiendo de la base de las fotografías nomás. Exactamente. Cómo se ubican las fotografías. Exacto. Y la brillantez de cada fotografía. Y cómo sale mejor la señora ahí y no el otro que aparece como un... qué sé yo. Y lo mío pasan con los medios argentinos, ¿verdad? Si uno mira, por ejemplo, TN, que es un gran medio de televisión argentino, no niego, es muy importante, muy buenos periodistas. Todo noticias, sí. Todo noticias, pero la tendencia es totalmente demócrata. Sí, claro. Es totalmente. Trump es realmente lo peor. Y la entrevista que le dan, ahora por ejemplo, justamente ayer estaba mirando una entrevista al expresidente del Washington Post. Sí. Washington Post y el New York Times son de centro izquierda. Eso pues la gente de repente no sabe. Son de centro izquierda. Entonces le entrevistan a este señor que habla perfectamente el español, no recuerdo el apellido, y ¿qué piensa usted de lo que va a ocurrir? Y Trump es un peligro para la democracia, dice. ¿Por qué? Porque Trump lo que está pretendiendo es no aceptar nuevamente las elecciones y va a decir que esto es un fraude si él pierde. Bueno, esto eso ya salió en The Washington Post, es que es director del Washington Post. Sí. Bueno, ¿qué es lo que está pasando, Bruno? Que acá hay una cuestión que va mucho más allá de las elecciones norteamericanas. Acá se divide las aguas hacia
lo que el mundo va de alguna manera a convertirse en una resistencia. Trump, que yo en algunas cosas no estoy de acuerdo con él, como ya dije, con el tema de los aranceles, pero en gran parte sí estoy de acuerdo con él, es una forma de resistencia a un movimiento cultural que se ha metido muy grandemente en el Partido Demócrata y obviamente en Europa, que se llama el movimiento woke, el movimiento woke, izquierdista y globalista. Woke. Los woke, ¿verdad? Despertar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ellos pretenden? Ellos pretenden que toda la cuestión conservadora, la tradición judeo-cristiana, la cuestión de la propiedad y la libertad, deban de alguna manera ser subalternizados. ¿Por qué? Por una nueva élite mundial. ¿Dónde está esa nueva élite mundial? En el Foro Económico Mundial. Pero esto que yo estoy diciendo, Bruno, no es una creencia hay mía. que resetear el mundo entonces. Claro, hay que crear un nuevo mundo porque está mal. Bueno, como el mundo está mal, ya, ¿sabe dónde se nota esto, Bruno? Con el tema de la Dana en Valencia, que expreso aquí también mi solidaridad con el pueblo valenciano español, ¿verdad? Y con Pedro Sánchez. Por favor, Pedro Sánchez se merece que se vaya cuanto antes. Bueno, y después. Bueno, pero vos sabés que la Radio Televisión Española, que luego también es de centro izquierda, ¿qué es lo que la entrevista le hacen a los científicos, todos ellos pro cambio climático? ¿Por qué ha sucedido esta Dana? Y por el cambio climático. ¿Por qué ¿y qué tenemos que hacer? Y tenemos que evitar el carbón, tenemos que evitar el petróleo, tenemos que dejar de contaminar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ellos tienen un discurso que es afín, desde luego, a las cuestiones que hacen a todo lo que es contra el petróleo. Cuestión que, como se sabe, le está costando, por cierto, para informarle nomás a la gente, a Alemania ha caído en noviembre del año pasado en recesión, producto de haberse convertido ese gran país a las políticas verdes, a las políticas donde ya no usan, en este caso, el petróleo, y entonces la industria alemana ha caído en recesión, porque no puede elevar su producción ni su productividad con la cantidad solamente de energía que le provee, por ejemplo, la energía eólica o la energía que proviene del sol, porque es insuficiente. Y en consecuencia, no es que esté mal usar energías alternativas. Yo estoy de acuerdo con eso. El tema es que lo otro se prohíbe. Es como ¿sabe cómo son, Bruno? Como los autos eléctricos. Y no se debería prohibir. No se debería Más bien prohibir. agregar en todo caso. Agregar, propiciar. Son como los autos eléctricos. Los autos eléctricos uno puede son, usar como no. por supuesto. Si tiene A mí me intenciones. gustaría tener un auto eléctrico, pero el problema está que para que las personas puedan acceder a un auto eléctrico, el precio actualmente es muy caro con relación a otros tipos de vehículos que son Tengo miedo porque de me va a nafta. correr nomás. ¿Cómo? No, tengo miedo porque me va a correr el auto eléctrico. Ah, sí, claro. Correr del precio, sí, que y tiene. por eso no tenés que poner la mano ahí dentro de Entonces, voy a rajar. Bueno, pero yendo a mañana otra vez. Mañana un gran día, Bruno. Sos espectacular lo que hiciste. Hoy dijiste toda cómo nos pintaste todo el panorama. Vamos a ver los swing state también. Cómo se mueven. Los estados péndulos, los estados bisagra. Y bueno, pero vos estás sosteniendo que a pesar de los votos individuales de las personas, los colegios son los que priman. Los colegios electorales. Vos sabés bien, Los colegios Bruno, electorales son los que priman, ¿verdad? vos sabés bien, Bruno, para la audiencia, ¿verdad? Cómo los Estados Unidos, y no tuve tiempo de explicar, pero es interesante cómo los padres fundadores, cuando discutieron la Constitución de los Estados Unidos, ellos diseñaron este método de elección. ¿Sabe para qué? Para En evitar 1780 y 1787. 87. ¿Sabe para qué hicieron este método de elección indirecto? Para evitar la dictadura de las mayorías. Qué notable. Entonces ellos Qué dijeron, inteligencia, lo que vamos a hacer es... Tuvieron que- inteligencia. No, es extraordinario. Es que ellos, los padres fundadores, Washington, Hamilton, Jefferson, Jay, Franklin, eran filósofos políticos, entendían de economía, eran personas realmente que sabían a lo que ellos estaban expuestos cuando hicieron la independencia de los Estados Unidos. Los hermanos Samuel y Daniels, lo primero cuando vino este tema del rey Jorge,
se fueron, que eran patriotas norteamericanos, quemaron los barcos ingleses, que estaban muy bien. Pero otro grupo, quemaron las naves inglesas, en represalia por el intento de Inglaterra de colocarle nuevos impuestos. Estamos hablando de 1776. Pero este otro grupo de personas conformado por Jefferson, Adams, Hamilton, Franklin, ellos dijeron, bueno, está muy bien lo que hacen los hermanos, son muy valientes, hay que felicitarlos, pero no logramos nada. Acá tenemos que empezar a darnos cuenta que estamos ante un momento histórico de esta parte del mundo. Tenemos que hacer una república. Nunca ellos mencionaron, Bruno, en toda la historia de los Estados Unidos, al comienzo, la palabra democracia, porque se daban cuenta que la democracia podía ser un problema. ¿Así? ¿Por qué? Ellos hablaban de la república, porque la democracia es el gobierno de la mayoría, y una mayoría puede conculcar, destruir los derechos de la minoría. ¿Y el Partido Demócrata Republicano fue? El Partido Demócrata se Republicano. inició así con esa nomenclatura. Con ese nombre. Con ese nombre. Y le agregaban términos republicanos. Ellos creían, obviamente, en el gobierno del pueblo. Como decía Abraham Lincoln, ¿verdad? El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Pero ellos eran muy recelosos en que esa mayoría pueda de alguna manera establecer un conjunto de decisiones que le afectara a todos los estados. Por eso ellos fueron muy cuidadosos en la cuestión del federalismo. Hasta hoy en día, uno se va a Texas, por ejemplo, hoy se va a California y nota la diferencia. Uno podrá estar de acuerdo con uno u otro, pero la tendencia es que los estados son como países dentro de un gran marco que es, por ejemplo, lo denominaron Estados Unidos. Y fue producto de una gran discusión en Filadelfia. Ellos discutieron durante un mes si vamos a tener un gobierno central, que después se denominó Washington, D.C., ¿verdad? O no vamos a tener. Triunfó, obviamente, la tesis federalista, porque había dos grupos, los federalistas y los antifederalistas. Y hay cartas escritas hasta hoy en día, libros sobre eso, pero son discusiones de alto nivel, tan de alto nivel que aquí Chaqueñito y otros estarían dispuestos, por supuesto, a leerlos, ¿verdad? Decime, esta señora Kamala Harris, ¿qué pasa si llega mañana, se la entrona ahí en la Casa Blanca, digamos, como a partir de enero de ser la siguiente presidente de los Estados Unidos? ¿En qué cambiarían las cosas de lo que se está hoy, de lo que se tienen hoy? ¿Esas cosas van a ser exactamente iguales o a qué? En los Estados Unidos va a haber un gran cambio si eso sucediera, porque directamente con Kamala Harris la tendencia va a ser directamente ya, no solamente de centro izquierda, sino directamente de izquierda. ¿Sí? La influencia de los woke, ¿verdad?, es muy grande en los Estados Unidos. Ellos ingresaron a las universidades norteamericanas a tal punto que el concepto, por ejemplo, de igualdad ya no es como se consideraba. En muchas un ejemplo concreto así, Bruno, para que la gente entienda. En muchas universidades norteamericanas de alto nivel, incluso Harvard, claro, el hecho, por ejemplo, de ser de color ya te lleva a tener un puntaje básico superior para el examen que vas a rendir. Así, ya es un plus. Es como un plus agregado. Entonces, ¿cómo se llama eso? Eso no es igualdad, eso se llama igualitarismo. O sea, el multiculturalismo. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué se da eso? Porque se cree que el blanco es una persona que impuso una cultura en el mundo occidental. El blanco es tóxico. Claro, y por el cual el multiculturalismo, es decir, los que de alguna manera fueron desplazados en algún momento tienen que tener también iguales oportunidades. Y en consecuencia, por ejemplo, para que se vea nomás un ejemplo concreto, la influencia tan grande de las ideas woke. En Nueva York se tuvo que trasladar la estatua de Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, no estamos hablando de cualquiera, ¿verdad? Uno de los padres fundadores.
Se tuvo que trasladar de un lugar a otro y lo pusieron en un lugar donde prácticamente es insignificante para la gente que va y recorre esa parte de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo consideran un esclavista. Lo consideraban un esclavista. Cuestión que también se reprisó muy fuertemente, y yo creo que va a volver si gana Kamala Harris, justamente por tu pregunta, en la misma Inglaterra, cuando quisieron sacar, incluso destruir la estatua de Winston Churchill. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Los clásicos como Homero, Aristóteles, los clásicos greco-romanos, para ellos son un modelo de imposición cultural que tiene que ser de alguna manera relegado. Incluso ellos lo denominan en su léxico cultural, lo denominan como cultura de la cancelación. Cancelación. Hay que cancelar ese tema de los clásicos de Shakespeare, Cervantes, Homero, Aristóteles. Es interesante, pero no tenemos que darle tanta importancia, porque ellos fundaron, cimentaron una cultura greco-romana que juntamente con la tradición judeo-cristiana fue la base de la civilización occidental. Y esa civilización occidental es la que está en juego hoy en el mundo. Y que yo estoy persuadido que el que más se acerca, no digo que sea el que sea perfecto, pero el que más se acerca a defender esos valores es Donald Trump, comparado a la candidatura de Kamala Harris en este momento. Bueno, y Donald Trump demanda a CBS, la cadena CBS, por una entrevista engañosa, entre comillas, a su rival Kamala Harris. Demanda, contra 60 minutos por parte de Donald Trump. 60 minutos es un clásico periodístico de hace muchas décadas y exige $10,000 millones en daños y perjuicios y afirma que las imágenes fueron editadas. Eso justamente hace notar Donald Trump demandando a la cadena muy poderosa de Estados Unidos, CBS, por entrevistar engañosamente, al parecer, a su rival Kamala Harris. Exige él $10,000 millones en daños y perjuicios. Y bueno, y están en todos ahí, están en todos. Mañana va a ser una guerra política eleccionaria frontal. Y mediática. Y mediática. Y también mediática. Y mediática. Por eso es muy importante, acá está en ¿Quién va a juego ganar mucho la mañana? libertad de expresión ¿Quién también. va a ganar mañana? Hay que darle a los dos el mismo espacio y las mismas connotaciones. Yo quiero que gane Donald Trump, desde luego, ¿verdad? Pero sin duda alguna, si no se dan los resultados mañana, y yo creo que probablemente no se den, eso se puede llevar prácticamente a una semana. Porque hay muchos intereses aquí en juego. Hubo ya una elección pasada que duró más o menos una semana y después recién dieron el veredicto a favor de Bush, hijo. Así mismo. El claro, último porque Bush. Fíjate, Bruno, para la audiencia, en los Estados Unidos una persona puede ganar con el voto popular. Por ejemplo, Kamala Harris podría ganar con el voto popular, el voto de cada uno de los estadounidenses, individual. Pero en los colegios electorales es probablemente que pierda. Y eso es por el sistema que habíamos dicho anteriormente. Por ejemplo, California tiene 50-55 electores o delegados, que es un estado muy grande y el más grande en cuanto a electores. 50 millones de habitantes, tiene, o 55. Creo que tiene ahora. Y el California, otro estado, pero que es republicano, tiene solamente 40 delegados, que es Texas. Entonces, el sistema o el modelo electoral que los norteamericanos tienen, desde luego hace que esta situación se pueda dar, porque es un voto indirecto por el cual se vota a los delegados y se tiene que tener esa cantidad de 240 para llegar a ser tener la nominación para presidente de los Estados Unidos, que se hace luego en los partidos correspondientes. Los delegados llevan ese voto
a la convención. No sé si me respondiste. ¿Kamala va a seguir los pasos de Biden o va a agregar cuestiones? Es que de hecho ella era la presidenta en los Estados Unidos. Cuando Biden ya a la mitad de su mandato tenía algunos inconvenientes debido a algunos problemas seniles. Ella era, pero el grupo que está detrás realmente de Kamala Harris es un grupo woke, de pensadores, muy interesante. Yo no niego, me gusta mucho eso, pero yo personalmente pienso exactamente lo contrario de ellos. Bueno, ellos son los seguidores de los filósofos fabianos. Que nacen en el siglo XIX, siglo XX sobre todo, tendientes a lo que se denomina el constructivismo, una filosofía por el cual es muy importante crear, dicen ellos, uno de sus emblemas es crear una nueva sociedad, con lo cual parece así benigna esa expresión, pero crear una nueva sociedad dejando la historia, dejando las tradiciones, dejando la tradición judeo-cristiana, ese es el peligro. Por eso que Hayek, cuando escribe su famoso último libro, él denominó ya, él intuía esta cuestión, cosa que él lo escribió en la década del 90, su último libro a los 91 años, escribe Hayek, y lo denominó la fatal arrogancia. Así que bueno. La fatal arrogancia. Es creer que uno sabe más que los otros. Que sabe más que los otros y que por lo tanto, por sus títulos, ¿verdad? Supuestamente uno puede tener la capacidad de dirigir la vida de los demás. Una idea que ya viene de Platón, a diferencia de Aristóteles, que sí creía, por supuesto, en los procesos que son evolutivos socialmente. En cambio, Platón creía en la concepción del filósofo rey, en el cual solamente los más preparados, ¿verdad? Los más preparados, entre comillas, son los que tienen que gobernar. Cuestión muy interesante a debatir, de luego. Bueno, y rápidamente, antes de cerrar este espacio con el querido Víctor Pavón, analista, político, economista brillante, abogado, se lanza a querer presidir el PLRA también desde la perspectiva política nacional. ¿Qué pasa si gana Trump? ¿Él va a hacer exactamente lo que ya hizo en su primer mandato o tiene otro tipo de expectativas? Él se da cuenta, Bruno, y él llegó a decir eso en una entrevista. Él aprendió mucho durante el anterior gobierno donde fue presidente. Él aprendió mucho y se dio cuenta que realmente había que contemporizar más, especialmente con los países de América del Sur. Los gobiernos norteamericanos siempre han tendido, no digo que haya sido absoluto eso, pero a considerar como patio trasero de los Estados Unidos a Sudamérica, o sea, a Latinoamérica en sí misma, ¿verdad? El único que intentó algo, que hay que decirlo, fue precisamente John Kennedy, con su famosa Alianza para el Progreso. Y después lo matan. Después lo mataron, justamente, ¿verdad? Lo mató el Deep State, ¿verdad? Deep State. El Estado Profundo. El Estado Profundo, que está conformado allí en la cúspide por la industria militar norteamericana. Eso lo investigó, ese es el famoso fiscal que investigó la muerte de John Kennedy, y su teoría era la mentira de la bala perdida. Porque siempre dieron a entender que a Kennedy lo mató Harry Oswald. Pero no fue así. Fueron varios francotiradores. A Kennedy el primer balazo le levanta acá el seso, y obviamente ahí Jackie Kennedy le levanta acá la piel de la cabeza, le coloca. Pero ahí él ya murió. El otro tiro le dan el corazón. Le destrozaron. Ahí, pero no fue algo así nomás. Fue muy planificado. Porque Kennedy quería salir de las guerras. Y al conglomerado él era poderoso. No, él era de centro. Era de centro. Sí, bueno, pero con un espíritu libre. Pero tenía un espíritu que era más afín
precisamente a que las naciones puedan Demócrata, crecer y de democrático. alguna manera tener mejor compatibilidad con los ideales de los Estados Unidos. Por eso cuando se va, por ejemplo, a Alemania, su famoso discurso, su primer discurso, lo dice en una parte lo dice en alemán. Sí. Cuando todavía estaban las dos Alemanias. Ich bin Berliner. Ich bin ein Berliner. Yo Vos soy sos un alemán, así berlinés. que No, yo eso soy no. alemán. Yo soy berlinés. Yo soy un berlinés. Yo soy berlinés. Y ahí fue ovacionado, impresionante fue eso. Y esta Kamala, ¿por qué no toca ese tema como parte de su alocución, digamos? No lo menciona a Kennedy. Pero por supuesto, es que Kennedy era un hombre de centro, un hombre pragmático. Y ella, son épocas diferentes también. Ya sé, pero pero Kamala ella Harris, debió de potenciar eso también. Te voy a decir algo, Bruno, así para tomando en cuenta el tiempo. ¿Verdad? Kamala Harris es una neocomunista. ¿Ah, sí? Ella es adepta a la ideología woke. Ella es adepta a la redistribución de la riqueza. Ella es adepta a más impuestos. Ella es adepta al concepto que maneja el Deep State, que significa precisamente este gran conglomerado industrial norteamericano, a la guerra perpetua. El concepto de la guerra perpetua es algo que inficionó al gobierno de los Estados Unidos y que justamente Trump rompió con ese concepto de la guerra perpetua. ¿Para qué nosotros los Estados Unidos vamos a seguir metiéndonos en guerras donde precisamente las familias norteamericanas tienen que estar aportando millones de dólares para guerras que están muy lejos de sus fronteras? Es un concepto muy interesante. Bueno, hay muchas cosas y el que nos estará escuchando o te estará escuchando es Theodore Stimson. Y no estaría comulgando contigo porque él es muy fanático de Kamala Harris, pero no importa, debe de venir también y que nos dé su opinión. Me parece muy bien. No sé si mañana, pero pasado, el miércoles, después de mañana, porque mañana la atención va a estar en todo lo que ocurra allá, va a haber mucha presión y tensión. El miércoles puede estar aquí para que él nos dé su opinión acerca de lo que ocurrirá mañana, pero ya desde la perspectiva de lo ocurrido, supuestamente. Ojalá tengamos, pero es probable, Bruno, que la solución a este tema no sea tan rápida, ¿verdad? La respuesta del colegio electoral. Capaz que pasemos para el jueves, viernes. Así bueno, es. Ojalá no sea lo más pronto posible. No se va a tener un resultado es probable. Mañana fidedigno. Bueno, muchas gracias, Víctor Pavón.